Al final no es tan importante el origen, sino el viaje al origen, ¿no? Y esto vale para cualquier cultura, me parece. Que uno empieza a entender muchísimas cosas, ¿no? De dinámicas familiares, de los afectos. Creo que hay alguna memoria ancestral o algo, ¿no? Que se activa cuando estamos en esos lugares. Y por supuesto que emocionalmente es muy fuerte estar en la tierra de origen, ¿no? Yo creo que de las cosas más lindas de practicar ceremonia de té es justamente que pones el foco en empezar y terminar algo. Estamos acostumbrados a estar bombardeados por información. Empezás a hacer una cosa, te llega un mensaje, te desvías hacia otro lugar. De verdad, ese momento en que preparás el té, solo te dedicas a eso, y cuando sos invitado solo te dedicas a disfrutar esa taza de té. La propuesta es esa, ¿no? Es el mundo está allá afuera, nosotros estamos acá adentro disfrutando de este momento. Sentate y toma el té. Esto es Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Me fascina la multiculturalidad, me costó decir la palabra, pero ahí va. Es cuando tratamos de entender distintas culturas y aprender de otras culturas. Y me encanta la gente que explora esas culturas en profundidad, que tiene un pie en un lugar, otro pie en otro lugar, y así construye su identidad y su forma de acercarse al mundo. Hoy voy a tener el lujo de conversar con Malena Higashi. Male es argentina, nació en Argentina, se crió en Argentina, vive en Argentina, es descendiente de japoneses, es decir, es Nikkei, se dice Nikkei a la gente que tiene esa combinación, que es descendiente de japoneses pero vive en algún otro lugar del mundo. Y Male, en los últimos años, se acercó con mucha profundidad a la cultura de Japón y tiende justamente estos puentes que tanto me interesan. Estoy segurísimo de que juntos vamos a aprender un montón de Male. Hola Male. Hola Jerry. ¿Cómo va? Muy bien, muy bueno, contenta. Un lujo finalmente poder conversar. El lujo es mío, qué placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer, y quiero empezar con una pregunta grande, como te anticipé, y que la conversación tome vida propia. Me interesa saber mucho que aprendiste de justamente tender puentes entre tu cultura latina, argentina, y la cultura de tus ancestros en Japón. Contame qué aprendiste. Bueno, como dijiste, es una pregunta enorme, voy a tratar de responderla. Lo que siento es que la cultura argentina y la cultura japonesa son muy, muy diferentes, pero que tanto nosotros como ellos podemos aprender uno del otro, ¿no? Y te voy a decir cuál es una de las diferencias que más noto. Y es que, por ejemplo, los japoneses demuestran el afecto de manera diferente a como lo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros somos muy de abrazar, de besar, de decir con palabras, ¿no? Cuando queremos una persona. Y los japoneses en ese sentido son más distantes, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí para mí esa diferencia es enorme, ¿no? Porque tiene que ver con la demostración de afecto. Y me pasó a mí misma, ¿no? Con mi familia, que veía esa diferencia cultural, ¿no? Quizás con otros amigos míos, con otras familias que también fui conociendo a lo largo de mi vida, hasta que me di cuenta que era una diferencia cultural, ¿no? Que no era ni menos afecto, ni mucho menos. Entonces me resultó interesante ver de qué maneras, ¿no? Los japoneses se acercan a otra persona o pueden demostrar esa cosa afectuosa. Y me parece que una de ellas es a través de la comida, de los regalos, de agasajar al otro, de hacerlo sentir cómodo, bienvenido. Que eso también existe en nuestra cultura, por supuesto, ¿no? Pero para ellos creo que es bastante clave. Y bueno, esa es una y siento que podemos aprender, que podemos enseñarles mucho a ellos en relación a esto. Y por supuesto que ellos están muy asociados a una fuerte cultura de trabajo, de orden, de limpieza. Creo que es algo también de lo que podemos aprender, pero me parece que es en esta convivencia, ¿no? Que se puede dar este aprendizaje mutuo. Y quizás parece algo como simple y chiquitito, pero me llevó mucho tiempo, ¿no? Darme cuenta. Y sobre todo me pasó que
que fue la primera vez que fui a Japón, ¿no? Que me empezaron a caer algunas fichas en relación a todo eso. Y bueno, esa es como una de las cosas que descubrí, pero hay muchas más. Está buenísimo. Quiero detenerme en alguna de las cosas que dijiste. Me llama mucho la atención esto de que, si entendí bien, sienten las cosas que sentimos nosotros. No es que sienten cosas distintas, pero tienen otro lenguaje, no solo para hablar, porque hablan otro idioma, sino otro lenguaje para expresar los sentimientos, las emociones, los vínculos y acercarse a las otras personas, ¿no? Sí. Es como que lo dicen en japonés, entre comillas, ¿no? Lo dicen con la gestualidad, diría yo, ¿no? Ese es su idioma para expresar los sentimientos. Y, por ejemplo, quizás es mucho más potente una reverencia que un abrazo, ¿no? Y para nosotros, ¿no? Como una reverencia puede significar mucho respeto, pero un abrazo lo sentimos de otra manera, ¿no? Claro. Y bueno, es una diferencia muy, muy grande, pero no deja de ser quizás equivalente, ¿no? En un punto, aunque para nosotros sea muy distante. Claro, es increíble como las distintas usos y costumbres del saludo, de la expresión de amistad o cariño o amor varían de lugar a lugar. Estuve hace poquito en España, donde me costaba dar 2 besos. Claro. Y llegaba acá y me confundía y daba 2 besos. Sí, o sea, sí. Es una cosa muy chiquitita, pero que va en esa dirección también, ¿no? Exacto, sí. Y lo otro que decís de la disciplina y la vocación de trabajo y el orden y la limpieza y todo eso, decís que nosotros podríamos aprender de ellos, pero ¿no les genera mucha presión eso? O sea, la pregunta es ¿quién puede aprender de quién ahí? ¿La vida más relajada en ese sentido no está buena también? ¿O bueno, ves? Creo que eso es algo que también podemos enseñarles a los japoneses, lo espontáneo, ¿no? Que no solo es algo que no tiene la cultura japonesa. Tengo una amiga que vive en Suecia, en Suecia, que también es Nikkei y es escritora, Virginia Higa, y hablando con ella, o no me acuerdo si es algo que leí, que escribió, porque escribió bastante sobre vivir allá. Ella decía eso, que no existe la espontaneidad, ¿no? Esto de, bueno, salimos de un recital o de algún lugar, compramos unas cervezas, tomamos algo, no existe, ¿no? ¿Qué hacen las cuando cervezas salen del recital? No, cada uno se va a su casa, porque la cerveza hay que ponerla en la heladera, no está fría, ¿no? Y yo decía algo que naturalmente nos sale a nosotros, o esto de invitar a las casas, ¿no? Como, no, conoces a alguien, enseguida le decís, vení a mi casa, te preparo un asado. Es un poco raro, ¿no? En Japón, en general, la gente no te invita directamente a su casa, te encontrás en algún lugar. Y esto me lo contó una amiga Nikkei que vive en Kioto, que es arquitecta, y ella dice, bueno, las casas japonesas tienen distintos niveles de intimidad, ¿no? Entonces, a una persona que viene a venderte algo, o lo recibís en la puerta, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, muchos maestros dan los informes o se juntan con los padres de manera presencial, entonces los invitás como en una antesala que hay en la casa. Los maestros van a la casa de los padres de los alumnos. Sí, en algunas ocasiones. Mira. Entran un poquito más entonces. Entran un poquito más. Y luego, bueno, un encuentro familiar sí puede suceder al interior de la casa, pero se restringe a ese espacio, digamos, ¿no? Y yo decía, acá tranquilamente vos invitás a alguien, lo dejás pasar, circula libremente por la casa, digo, no existe esa compartimentación de algún modo, pero creo que tiene que ver, ¿no? con el nivel de exposición, con resguardar cierta intimidad quizás, y lo espontáneo es eso, que no te importe mucho si la casa está desordenada, si lo que sea, ¿no? que suceda en la casa, surge más del impulso, ¿no? Y me parece que esa es la gran diferencia cultural. Para entender bien, cuando dijiste una amiga Nikkei que vive en Kioto, pero si vive en Kioto, ¿sigue siendo Nikkei? Nikkei es nacida en Argentina, de familia japonesa. Eso la hace Nikkei, pero después decide ir a vivir a Kioto y sigue siendo Nikkei. Y yo la llamo Nikkei porque para mí tiene esa hibridez todavía, ¿no? Claro. Sigue siendo muy argentina. Igual creo que con los años se va haciendo cada vez más japonesa, pero bueno, sí. ¿Aprendiste el idioma? ¿Hablas japonés o no? Yo no hablo japonés, no. Es una pena. La verdad es que en mi casa no se hablaba japonés. Mis padres me inculcaron otro tipo de educación. Ellos
mi mamá es nieta de japoneses y mi papá hijo de japoneses. O sea, vos tenés abuelos y bisabuelos japoneses. Exacto, sí, sí. Y en casa directamente se nos inculcó una educación, digamos, más vinculada a la Argentina, a las costumbres de acá. Fui a un colegio bilingüe inglés, me dediqué a estudiar inglés desde muy chica. Después empecé a estudiar francés, ¿no? Como de alguna forma no se inculcó mucho la cultura japonesa en mi casa a través de mis padres, pero sí a través de mis abuelos, con los que yo pasé muchos años de mi infancia, en vacaciones o me iban a buscar a la escuela. Y fue a través de ellos que yo fui acercándome a la cultura japonesa, pero en casa no. Y yo siempre digo que mi descubrimiento de Japón fue muy tardío, ¿no? Porque recién a los 30 años viajé a Japón por primera vez. De hecho, los cumplí allá, en un viaje que hice con mi tía y con mi abuela. Y que es el que relatás en el libro que después me subrayé algunas cositas que te quiero leer dentro de un rato. Sí. Bueno, ese viaje para mí fue fundamental en mi vida, ¿no? Fue un antes y un después, y por eso el libro aparece contando esa escena de ese primer acercamiento. Y en el libro cuento que un poco me lamenté, ¿no? ¿Por qué no vine antes? Y después me di cuenta que en realidad llegué a Japón en el momento en que tenía que llegar, ¿no? Que antes tenía que hacer un montón de otros recorridos, y yo siento que un poco mi vida y mi acercamiento a las cosas es así, es bien lateral, ¿no? Hasta que siento que puedo meterme de lleno en algo, ¿no? ¿Y asociás esa estrategia de acercarte a las cosas con un rasgo latino, un rasgo argentino, un rasgo japonés? ¿Hay algo cultural o no en ese estilo? No, la verdad que no sé, pero ahí yo no diría que es un impulso, ¿no? Claro. O sea, justamente vas melodías y vas viendo. Sí. Y es como un devaneo, ¿no? Como una sensación de tener cerca mi objeto de estudio o de deseo o lo que sea, pero quizás me lleva un tiempo darme cuenta, ¿no? Cuando estoy lista, y me pasa con muchas cosas, no solo con Japón o con, no sé, siento que es un poco una manera, ¿no? operativa que tengo. ¿Cómo fue que te dio ganas de ir a Japón? O sea, por el Japón, entiendo que fue 2017, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ahí fue cuando decidí ir a estudiar a la Escuela Urasenke, sí. Ese fue mi tercer viaje a Japón. Ok, el primero fue un poco antes. El primero fue antes, en el 2015 o 16, no me acuerdo, 16. ¿Y por qué te dio ganas? ¿El primer viaje o decidir el primero, ir a Japón? Decidir acercarte a Japón de una manera más allá de la relación con los abuelos, digamos. En realidad fue justo mi tía y mi abuela estaban planificando un viaje a Japón a mediados. Esta conversación la tuve en enero, febrero con ellas. Y ellas ya tenían pasajes para viajar en julio, más o menos, o sea, a mitad de año. Y yo estaba ahí también, era verano, ¿no? Estábamos conversando y dije, yo podría viajar también. Yo podría sacarme un pasaje y sumarme a ese viaje. Y me interesaba mucho compartir ese viaje con mi abuela en particular, porque, como te decía recién, yo creo que el Japón que yo tengo adentro mío lo mamé de ella, ¿no? De ella y de mis abuelos paternos. Entonces dije, va a ser un viaje único, ¿no? Tener la posibilidad de viajar con ella. Y yo sentí que era mi traductora justamente, ¿no? Traductora en el sentido de traducción literal, pero por otro lado, ella iba decodificando cosas que quizás yo no entendía, ¿no? También culturales o comportamientos, y eso me ayudó bastante también a acercarme a Japón. Claro. Y nos fuimos un mes juntas, las tres. Visité los pueblos, el pueblo natal de ella, que es en la prefectura de Wakayama, de Kagoshima. Mi abuela materna es de Kagoshima, mis abuelos paternos son de Wakayama. Fui a los dos lugares. Y es alucinante viajar al lugar de origen. Julia Kristeva tiene una frase hermosa en relación a eso, la voy a citar así un poco de memoria de lo que me acuerdo, pero dice algo así como que al final no es tan importante el origen, sino el viaje al origen, ¿no? Y esto vale para cualquier cultura, me parece, que uno empieza a entender muchísimas cosas, ¿no? De dinámicas familiares, de los afectos. Creo que hay alguna memoria ancestral o algo, ¿no? Que se activa cuando estamos en esos lugares. Y por supuesto que emocionalmente es muy fuerte
estar en la tierra de origen, ¿no? Y cuando tu tierra de origen queda del otro lado del mundo, con 12 horas de diferencia, con un idioma totalmente diferente, bueno, ahí sentís de verdad que yo sentía que estaba en otro planeta. Pero por otro lado, lo que me pasaba siempre cuando viajaba, esto siempre lo cuento, es que cuando yo llegaba a casa, ¿no? Cuando era chica y, por ejemplo, me iba de campamento, me iba de viaje, mi mamá me preguntaba, ¿qué quieres comer? ¿No? Cuando llegaba a casa. Y yo le decía, arroz blanco. O sea, quiero comer eso, no quiero ninguna comida elaborada. Lo que más extrañaba era el arroz blanco, que es lo que comemos todos los días, los Nikkei o los japoneses. Pero bueno, es un arroz, ¿no? Como particular. Y es delicioso, ¿no? Aún sin ponerle ningún condimento ni nada, es como la base de nuestra alimentación. Y es lo que yo siempre extrañaba. Y estando en Japón, por supuesto que lo comía todos los días, entonces era como sentir que estaba en un lugar en donde no extrañaba lo que siempre extraño cuando estaba fuera de casa. Mirá, entonces era como un desfasaje extraño estar del otro lado del mundo. Y sentirte en casa. Y sentirme en casa también. Sí. Wow, qué lindo. Y tuviste la oportunidad de ir con tu abuela, que lo hizo, eso de volver al origen con tu abuela debe ser especialmente... Fue hermoso ese viaje y tengo muchas memorias, ¿no? Muchos recuerdos y a veces sueño despierta, ¿no? Con escenas de ese viaje. Bueno, por suerte también pude contar un poquito en el libro. Pero una de las cosas más lindas quizás de ese viaje fue que ahí en Kagoshima, en el pueblo, digo, en la zona de donde vino mi abuela, la familia de mi abuela, porque en realidad mi abuela materna nació en Buenos Aires. Bueno, hay una costumbre que se llama Tsunamushi, que consiste en enterrar, ¿no? Como alguien viene con una pala y cava una especie de fosa. O sea, es muy fuerte lo que voy a contar, pero tiene sentido. Y uno tiene que... te pones una bata, estás completamente desnuda, pero te pones una bata de una tela muy finita de algodón, te acostás ahí, te queda la cabeza por afuera y empiezan a tirarte la arena, ¿no? Y sentís que estás asistiendo a tu propio entierro, es muy fuerte, ¿no? Pero de repente, digo, es una playa vacía, ¿no? No quiero que imaginen un balneario lleno de gente, con ruido, con paradores, es una playa inhóspita. Y de repente, bueno, el calor de la arena es muy fuerte, se empieza a sentir y escuchás el sonido del mar, ¿no? De las olas. Y si cerrás un poco los ojos, se siente casi como estar en un útero, o sea, lo voy a decir así. Sentís que, sí, como esa sensación, ¿no? De un calor que no es un abrigo, sino que es la tierra, la arena que te está calentando. Me acordaba un poco de las tortugas marinas, ¿no? Que ponen los huevos en la arena y después se retiran. Y esos huevos, esas tortugas salen de los huevos y van caminando hacia el mar. Bueno, me vinieron muchas imágenes, ¿no? A raíz de esa experiencia que dura unos minutos nada más, no estás mucho tiempo. Y después tenés que levantarte vos mismo para salir de ahí y hay que hacer un poco de fuerza. Pero de verdad se siente como una especie de renacimiento, ¿no? Primero sentís que te están enterrando. Sí. Hicimos eso mi abuela y yo solas, ¿no? Y para mí fue realmente como... Sentí que ese viaje era muy significativo y estar ahí en la tierra de mis ancestros de alguna forma y haciendo esa experiencia se sintió así, como nacer otra vez o sentir que había algo ahí que se estaba despertando, ¿no? Que evidentemente pasó, porque te dedicaste los siguientes años con mucha intensidad y foco a unir y a puentes y a construir y a traer cosas de allá para acá y cosas así, ¿no? Sí, fue así y la verdad es que al año siguiente, ¿no? Yo hice ese viaje en julio, en realidad un poquito antes. Estuvimos un mes, así que yo volví en agosto llorando. Mi tía y mi abuela se quedaban un mes más viajando solas. Yo tenía que volver porque tenía que trabajar, tenía mis obligaciones. Y volví llorando pensando, ¿cuándo voy a volver? Qué viaje increíble, qué suerte, ¿no? Haber podido hacer este viaje. Y ese mismo año, hacia fin de año creo que fue, mi mamá me dice... Hay una convocatoria que está haciendo la Embajada de Japón para jóvenes Nikkei, periodistas. Yo cumplía con todos los requisitos. Entonces, parecía hecho para vos, más o menos. Sí, yo siempre digo, en
en Japón hay una beca hecha a tu medida, ¿no? Si uno busca, como hay tanta oferta, claro, y son tan específicas, pero sí, esta beca era justo para mí, apliqué, me llamaron a una entrevista y por suerte quedé. Y era una beca de difusión de cultura japonesa para descendientes de japoneses, justamente para Nikkeis latinoamericanos. Es decir, que compartí una semana entera con colegas Nikkei de México, de Perú, de Brasil, de Chile. Incluso un chico de Venezuela, en donde la colectividad japonesa es mínima, es muy chiquitita. Pero en fin, fue muy lindo, ¿no? También saber que allá había llegado la inmigración. ¿Y era de capacitación? ¿Qué pasó en esa semana? Sí, es una beca del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. La sigla en inglés es MOFA. Y bueno, era una serie de... Todos los días teníamos actividades, teníamos encuentros con funcionarios, bueno, nos ponían al tanto con cuestiones de política exterior japonesa. Después por la tarde siempre teníamos actividades culturales, ¿no? Nos llevaron, por ejemplo, a un entrenamiento de sumo, a una ceremonia de té, en la escuela Urasenke, a la que yo pertenezco, pero en Tokio. Fuimos a un estudio de anime y nos hicieron dibujar, ¿no? Con un plumín como algunas escenas. Era una beca de inmersión en la cultura japonesa y en la política japonesa. Así como existe, por ejemplo, BRIA o este tipo de viajes, ¿no? Y la verdad es que fue alucinante. Ese fue mi segundo viaje a Japón y lo más lindo fue eso, encontrar pares, ¿no? De América Latina que tenían una crianza muy similar a la mía, ¿no? Podían tener un acento diferente, pero hablamos el mismo idioma, o sea, nuestra lengua materna es la misma en el fondo. Y de verdad que son amigos que todavía conservo, ¿no? Claro. de ese viaje. Y bueno, fue muy... Y otra cuestión también que fue interesante de la beca es que nos presentaron al príncipe y a la princesa de Japón. Wow. ¿No? Con lo cual era una beca que tenía un nivel, digamos, es como si te recibieran los máximos representantes de Japón en un punto, ¿no? Y compartimos con ellos una comida ligera y estaban muy interesados en saber. Para ellos también es interesante, ¿no? Saber, bueno, qué sucede con la cultura japonesa fuera de Japón. En Argentina somos 65.000 Nikkei, yo ese número lo aprendí ahí, en ese momento, no sabía, no tenía idea. Pero bueno, hay colectividad japonesa, principalmente sí en Capital, en Gran Buenos Aires, pero también hay familias japonesas en Mendoza, en la Patagonia, hay asociaciones japonesas en Tucumán, en Córdoba, por supuesto, en Santa Fe, digo, hay japoneses en muchos lugares en Argentina. Una de las cosas, Male, que siempre me fascinó de Japón, yo nunca fui a Japón, lo tengo en mi lista de pendientes, espero que suceda pronto, sí. Tengo muchas ganas. Una de las cosas que siempre me fascinó es que Japón fue un pequeño experimento social, o no tan pequeño, de aislación total respecto al resto del mundo durante mucho tiempo. Sí. O sea, Japón fue una sociedad que por decisión política en su momento cerró sus puertas al mundo y se dedicó a vivir hacia adentro, sí, ¿no? Sí. Y eso duró muchísimo tiempo. Sí. Y entonces la evolución cultural tomó un camino potencialmente distinto al de otros lugares del mundo que estaban totalmente contaminados entre sí. Ahora obviamente le llegó la globalización y Japón ahora es parte de un mundo globalizado, pero hay muchos de esos rasgos culturales que sospecho se fueron gestando durante los periodos en los cuales no había tanto contacto, ¿no? Sí, yo creo que ese experimento que vos decís, también con la apertura, ¿no? Fue feroz Claro. el intercambio, el contacto y las transformaciones, ¿no? Eso culturalmente se nota muchísimo, pero bueno, a ver cómo decirlo. Siento que hay algo en la cultura japonesa que a pesar de la globalización y de toda la tecnología y todos los cambios que pueda llegar a haber, hay una cultura tradicional que todavía persiste y muchísimo, ¿no? Y por suerte también, ¿no? Bueno, de hecho yo me dedico a la ceremonia de té japonesa y es una de esos enclaves, ¿no? Culturales que todavía subsiste.
Pero convive todo eso al mismo tiempo y a una velocidad increíble y se ve muy claramente cuando vos caminás por la calle. O sea, estar en una ciudad como Tokio, en donde ves, ¿no? Como gente vestida en kimono, gente con ropa moderna y toda la cantidad, ¿no? de cruces posibles. Y también hay, creo, convive todo en Japón, ¿no? Por ejemplo, hay una cultura muy uniforme, ¿no? Toda la gente que trabaja en empresas o los famosos salarymen, ¿no? Los que trabajan en oficinas, tanto los hombres como las mujeres van vestidos con un traje, todos iguales, ¿no? Camisa blanca, traje azul o negro, el maletín, los zapatos. Las mujeres visten tacos, pollera un poco por abajo de la rodilla, una camisa, un saco. Y vos los ves caminando y parecen todos iguales, ¿no? Un ejército de gente que va a trabajar. Uniformados, homogéneos, ¿no? Y por otro lado, hay una cultura enorme de la customización, es decir, gente que dice, yo no me quiero parecer a nadie, y entonces interviene su propia ropa, y eso los diseñadores, creo que Jessica Trautman lo dijo alguna vez en relación a eso, que es impresionante cómo la gente adapta y crea su propia moda, su propia manera de ser. Y hay enclaves, ¿no? Hay barrios en Tokio, no sé, Takeshita Dori, ¿no? Como estas calles en donde conviven como una cantidad de gente que va vestida, también, bueno, el cosplay, ¿no? Toda esta cosa de disfrazarse y de parecerse a estos personajes del manga y del anime. Pero bueno, cada uno va buscando como su lugar, me parece, ¿no? Entonces convive todo esto junto y la cultura tradicional y la influencia extranjera. Todo está ahí, es como un caldo de cultivo, ¿no? Y vos te acercaste y ahora te dedicas, ya lo dijiste, a la ceremonia del té, cosa que no conozco y me fascina. Lo poquito que conozco lo vi cerca tuyo, digamos, o a través tuyo. Contame qué es y por qué te apasiona tanto. Bueno, voy a empezar en el por qué quizás, porque hablábamos de mi abuela, ¿no? Mi abuela ya falleció en el 2021. Ella se llamaba Emiko Arimizu y fue maestra de ceremonia de té durante muchos años acá en Argentina. Ella había estudiado en Japón, en una escuela en Kioto que se llama Urasenke. Hay 3 grandes escuelas conocidas, hay muchísimas, ¿no? Pero las 3 más conocidas son Urasenke, Muyakoshi Senke y Omotesenke. Y yo creo que significa algo porque todas terminan igual. Sí. Zen viene de Zen no Rikyu, ¿no? Que es el maestro más conocido, más célebre de ceremonia de té, que es del siglo XVI, ¿no? Entonces el Zen viene de ahí, ¿no? Y familia, ¿no? La familia Zen. Entonces, tienen origen en esta misma persona, pero cada una fue desarrollando estilos y genealogías diferentes. Entonces, bueno, mi acercamiento al té viene de la mano de mi abuela, ¿no? Cuando yo era chica pasaba mucho tiempo con ella y ella empezó a acercarse también al mundo del té cuando yo nací, es decir, cuando ya era más grande ella, claro. ¿No? Entonces, siempre digo, fue como que empezó el camino de ser abuela y el camino del té casi al mismo tiempo. Y entonces yo también crecí un poquito, ¿no? Rodeada de todo eso, ¿no? De un tatami, de un piso de esterilla, el mundo de los kimonos. Bueno, y por supuesto cuando fui un poco más grande de comer los dulces japoneses y de beber matcha, que es el té que se bebe en la ceremonia de té. Y bueno, ¿qué es la ceremonia del té? Es la pregunta que yo todo el tiempo me hago, ¿no? Y voy descubriendo diferentes respuestas a lo largo del tiempo o también enseñando me doy cuenta, ¿no? Que tiene muchas aristas, pero para contarlo así en la conversación, bueno, es un arte tradicional japonés, una disciplina. Yo siempre me refiero al té como una disciplina porque es algo que se aprende. No es un divertimento, digamos, ¿no? Es algo muy serio que hay que estudiar y hay que aprender a ser tanto anfitrión como invitado. Es decir, no puedo participar de un encuentro de té
sabiendo solamente el libreto del invitado, ¿no? No, porque no es un rol pasivo, Okay. no es simplemente me sirven algo y lo bebo o lo como. Y tiene implicancias, lo que nosotros conocemos como ceremonia de té, en Japón se conoce como chado, camino del té, o también chanoyu, que significa agua caliente para el té. Entonces, para mí es muy importante esta diferencia, porque cuando uno piensa en ceremonia, enseguida una de las primeras palabras que se viene a la cabeza es ritual, ¿no? Claro. Como el ritual del té. Mucha gente lo asocia al bienestar, ¿no? Al well-being, a todas estas corrientes. Y en realidad tiene que ver un poco con eso, pero no es la esencia del té. Hay 4 principios, ¿no? que Sen no Rikyu difundió respecto a la práctica del té, que son la armonía, el respeto, la pureza y la tranquilidad. Que eso fue lo primero que subrayé del libro, esas 4 Bueno, palabras. sí. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿no? Hay gente que viene y me dice, ¿y cuál es la filosofía del té? Entonces, me parece que son 4 palabras que son muy cercanas a nosotros también. O sea, son palabras que podemos entender y que ayudan un poco a encuadrar, ¿no? esta disciplina del té. Yo decía recién, bueno, es el acto, ¿no? De preparar un té, de saber preparar un té y recibirlo con gratitud. Y es también el vínculo que se da en ese encuentro. Creo que es lo más importante del té. El vínculo entre el que prepara la ceremonia y el que viene. Sí, que puede ser una persona o pueden ser máximo de 5. Máximo de 5, es algo íntimo, es algo chiquito. Sí, es algo íntimo. Y es lo que se genera ahí en ese encuentro, claro, ¿no? Quiero repetir las 4 palabras, las voy a leer de acá, que son armonía, respeto, pureza y tranquilidad. Sí. Wa Kei Sei Haku. Sí. O sea, me remiten esas palabras a cosas del vínculo y también a una sensación justamente de paz, de tranquilidad. Estoy repitiendo las palabras, no digo nada nuevo. Pero es casi, no diría meditativo, pero hay una situación de que el tiempo transcurre de otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Y esto que decís de meditativo, para mí decir que es una meditación en movimiento es una forma, creo que bastante simple de entenderlo, ¿no? ¿Simple o demasiado simplificado? O sea, ¿está bien sí. Y yo creo que lo que yo siempre digo es, se puede teorizar muchísimo alrededor del té, pero lo que tienen estas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la ceremonia del té, el ikebana, las artes marciales, el tiro al arco, ¿no? Son lo que se llama do, ¿no? Caminos. Entonces, como chado. Sí, como chado, claro, el camino del té. Entonces es muy difícil circunscribirlas a algo cerrado, claro, ¿no? Porque son aprendizajes y que están muy ligados también al devenir de la vida, ¿no? Es el camino, no deja de ser el camino de tu propia vida, el camino del té. Y me parece que ahí es donde se juega algo interesante, que es cuando te empiezas a dar cuenta que no son caminos diferentes, ¿no? Que es un solo camino. Y que mucho de lo que sucede al interior de la práctica del té y de esta disciplina es una metáfora de la vida también. Ahí ya, cuando logré entender eso, que me llevó mucho tiempo, porque no son cosas que aparecen de un momento al otro, bueno, ahí dije, esto es algo mucho más grande, ¿no? De lo que yo creía, y ahí sí me sentí totalmente atrapada en el sentido de deslumbrada, ¿no? Y de verdad que ahí ya dije, bueno, sí, realmente me voy a dedicar a esto, ¿no? ¿En qué consiste concretamente? Si uno va a una ceremonia o participa en una ceremonia del té, ¿qué es? Bueno, es un encuentro, ¿no? En donde un anfitrión o anfitriona, es indistinto el género, es algo que siempre me preguntan, ¿no? ¿Esto lo puede hacer una mujer o solo para hombres o viceversa? No importa el género. No importa. Va a disponer un encuentro que se va a preparar con mucha anticipación. Quizás una invitación se puede mandar un mes antes, ¿no? Tradicionalmente se enviaba por escrito y en general con un poema, ¿no? Con algo alusivo al encuentro, sin decir directamente vamos a celebrar tal fecha o tal cosa. Por eso yo antes hablaba de lo lateral, ¿no? Y acá es todo muy esquivo, pero tiene un sentido que es, bueno, que el otro también interprete,
no darle todo cerrado. Y así se disfruta también de otra manera, ¿no? Entonces, el anfitrión o la anfitriona va a pensar alguna temática para el encuentro. Puede haber un motivo que dispare, ¿no? También las ganas de hacer un té, que puede ser una despedida, un cumpleaños, alguna ocasión especial para agasajar al invitado, o puede ser una fecha, no sé, alguna efeméride, ¿no? Por ejemplo, siempre me preguntan, bueno, pero ¿cuándo se hace una ceremonia de té? Y bueno, Japón está lleno de efemérides, ¿no? Ahora en julio va a haber una muy linda que se llama Tanabata. La traducción es algo así como el Festival de las Estrellas, ¿no? Ajá. Es el 7 de julio, es decir, el 7 del 7. En julio en Japón es pleno verano, ¿no? Entonces es un festival de verano, se suele servir té durante la noche porque ahí es cuando se ven las estrellas, y está basado en una antigua leyenda que también existe en Corea y en China, referida a dos amantes, ¿no? Un campesino y una hilandera, que por pasar las noches juntos y no trabajar son castigados y condenados a vivir en la Vía Láctea, pero como lejos el uno del otro. Y la noche del 7 del 7 es la que pueden finalmente reunirse, ¿no? Entonces es un día muy festivo, vinculado a esto, a los amantes, a pedir deseos también, ¿no? Se escriben en un tansaku, que es un papelito así alargado, los deseos, y se cuelgan en el bambú. Hay un emoji de eso en WhatsApp, del bambú con las estrellitas. Bueno, está lleno, ¿no? Cada efemérido, cada una de estas tradiciones tiene mucha simbología, y en el té todo eso se puede representar de maneras muy lindas, ¿no? Entonces es una linda excusa para decir, bueno, celebremos tal fecha. Entonces el anfitrión se las tiene que ingeniar para ser muy original, ¿no? Y presentar quizás esto que festejamos todos los años, pero de una manera diferente, muy creativa también, ¿no? Como hay algo muy personal, ¿no? Cuando uno hace un té, y por eso es único, ¿no? Porque no copias exactamente lo que hizo otro. De verdad, tenés que pensar, ¿no? ¿Qué poema vas a elegir? ¿Qué caligrafía, ¿no? Las caligrafías suelen ser un elemento muy importante en un encuentro de té, porque un poco son una brújula, ¿no? De hacia dónde va la temática, o qué vamos a ver hoy, o qué nos va a presentar hoy el anfitrión. Y también, bueno, el anfitrión tiene que ocuparse de preparar los dulces. Dependiendo del tipo de té que haga, puede preparar también una comida ligera. Se coloca incienso, ese aroma lo va a elegir especialmente. Y todo pensando especialmente en un invitado principal, pero en el conjunto también, ¿no? Pero si yo quiero agasajar a una persona en particular... En general hay uno que es el agasajado. Sí, o por lo menos el primer invitado. En realidad agasajados son todos, claro. Pero el primer invitado tiene un rol especial porque es el que se va a comunicar directamente con el anfitrión. Hay muy pocos momentos de diálogo, de todos modos. Están pautados, ¿no? Los momentos en los que se puede hablar y los momentos en que hay que hacer silencio. Y toda la conversación va a girar alrededor de este encuentro de té, ¿no? Bueno, ¿qué flores se utilizaron hoy para el arreglo floral? ¿De dónde proviene el té que estamos bebiendo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre poético del dulce que estamos comiendo? Este tipo de cosas. No es que hablan de alguna temática. Cuando decís el anfitrión tiene que decidir cuál va a ser la temática, no es que dice vamos a hablar de la crisis climática o, no. o del conflicto en no sé dónde. No. La temática, en general, las caligrafías suelen ser frases del budismo zen. Una de las más difundidas para este tipo de encuentros es Ichigo, Ichie. Cada momento es único e irrepetible. O también se puede colgar una caligrafía de Wakei Seijaku, ¿no? Yo cuando tuve que hacer una ceremonia de té allá en la escuela, la caligrafía que usé es... la traducción era algo así como conócete a ti mismo, ¿no? El oráculo de Delfos. Sí, algo así. Y es interesante, ¿no? Porque son a veces preguntas o consignas que te interpelan de formas
muy profundas, ¿no? Uh-huh. Y en un ambiente en donde todo es propicio a que puedas relajarte, a que puedas entrar en un estado meditativo. Entonces, de repente, una consigna así en un entorno como el de un encuentro de té y en donde uno es agasajado, ¿no? Y donde estás disfrutando también. Una conversación amena, pero también muy sentida, ¿no? Porque quizás la persona que está haciendo el té para mí eligió especialmente esa caligrafía por algún motivo en particular. Es muy emocional también un encuentro de té. Y como te decía antes, ¿no? Es una forma también de decir muchas cosas, pero sin palabras. Quizás a través de un gesto, ¿no? Como puede ser una taza que tiene dibujada apenas, ¿no? Que apenas se ve una flor en particular, que puede ser conmovedor, ¿no? O el arreglo floral que en el encuentro de té se llama chavana, porque es un arreglo floral simple, con flores silvestres, que intenta imitar la naturaleza, ¿no? Es muy diferente al ikebana, que es ornamental, que tiene que durar durante días. El arreglo de la ceremonia de té floral dura lo que dura el encuentro, ¿no? Es efímero. ¿Qué cuánto dura el encuentro típicamente? Y un máximo de 4 horas con 5 invitados, que es muchísimo tiempo. Es mucho tiempo. Pero como dijiste antes, el tiempo en un encuentro de té queda suspendido, claro, ¿no? Fluye de otra manera. Fluye de otra manera. Es un tiempo, creo que es Mona Cholet que dice, ¿no? Como un tiempo en estado líquido, ¿no? Como, y en donde es imposible medirlo. Bueno, por supuesto que a la sala de té se entra sin reloj, sin celular, sin un estímulo externo. Y entonces tu única manera, y en realidad ya ni te importa saber qué hora es, ¿no? De verdad que el tiempo queda suspendido y me di cuenta que es una sensación muy gratificante no estar pendiente del tiempo, no depender del tiempo, no estar corriendo detrás de algo. Son muy pocas las ocasiones que tenemos para hacer eso, ¿no? Y esa entrega es una entrega, ¿no? Yo creo que el anfitrión trabaja muchísimo para preparar eso y es una entrega hacia sus invitados. Y los invitados también, yo decía antes, no tienen un rol pasivo en el sentido de que no es que solo van a ser agasajados y van a beber y comer cosas ricas, sino que también tienen un rol muy importante en saber preguntar, ¿no? En los momentos indicados, qué dice la caligrafía, o bueno, esta taza es bellísima, por favor, contame la historia de cómo llegó a tus manos. Eso también es ser un buen invitado y saber apreciar, ¿no? El esfuerzo del otro. No sé, siempre digo que para mí un té también es una forma de narrar, ¿no? Porque en esta conversación, ¿no? Si yo te digo, bueno, solamente podemos hablar de cuestiones que están sucediendo acá, con esta taza, con esta disposición de las cosas, con esta luz que se filtra levemente en la sala de té, vos dirías, pero ¿y entonces cómo sería eso? Claro. ¿No? Y en realidad una sala de té es una especie de microcosmos, ¿no? Que sucede en interacción entre esas personas y cada encuentro de té va a ser único en ese sentido, ¿no? Yo puedo volver a repetir un té con la misma temática dentro de 5 años, pero ninguno de nosotros va a ser la misma persona. Entonces las cosas que va a apreciar o que se le van a escapar van a ser diferentes. Y es algo muy personal, ¿no? ¿Qué fibra emotiva te toca, ¿no? En un encuentro de té? Incluso yo a veces preparo té para gente que no practica la ceremonia de té y que quizás es muy cercana a Japón por distintos motivos o no. Uh-huh. Y los veo emocionarse, ¿no? Entonces digo, hay algo que es independiente de cuánto sabes o no del protocolo o de la disciplina del té. Hay algo universal, ¿no? Que es el compartir, ¿no? Y eso se disfruta en cualquier idioma, en cualquier situación. La gente que decís que practica la ceremonia del té, ¿con qué frecuencia la hace típicamente? Bueno, los estudiantes que vienen a las clases practican una vez por semana.
que es un De montón. anfitrión, ¿una vez por semana de anfitrión o de participar en una? Bueno, ambos. Son roles intercambiables en la práctica de té. Claro. Sí. Sí. O sea, uno se entrena para ser también invitado, agasajado. Sí. Claro. Y decías antes que es de alguna manera una metáfora de la vida misma por muchas razones, ¿no? Contame un poquito más de eso. ¿Qué otros paralelos hay? ¿Cómo lo...? Bueno, hay algo muy importante en la práctica de té cuando, tanto en las clases como cuando te toca ser anfitriona, por ejemplo, de un encuentro, y son los preparativos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre digo, preparar una clase, ¿no? Y disponer de todas las cosas o un encuentro de té, quizás es el 80%, ¿no? de todo el trabajo que hay que hacer, y el otro 20% es lo que el invitado ve, ¿no? Lo visible, ¿no? Entonces es muy importante y es a veces lo que la gente subestima, ¿no? Como, no, bueno, pero yo llego y la sensei y la profe ya preparó todo. Y en realidad es ahí donde más aprendes, ¿no? Preparando las cosas que vas a usar. No sé, es como si yo dijera, bueno, voy a invitar a mis amigos a comer, pero la comida la va a hacer otra persona. Yo solamente me voy a sentar en la mesa y voy a servir. Pido delivery. Claro, y entonces alguien te dice, qué rico esto, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué tiene? No sé, ¿no? Entonces es muy diferente. Claro. Formar parte del proceso, involucrarte completamente en el proceso. Y cuando digo completamente es, en la antigüedad, el agua que se usaba para preparar el té se iba a buscar a la montaña, a una fuente natural específica. Y entonces hay un procedimiento de té que se llama Mesui Date, en donde el recipiente que contiene el agua fría es de madera y tiene unos papelitos, ¿no? Shimenawa, colgados ahí. Y entonces, cuando el invitado ve eso, dice, este agua proviene de una fuente importante. Tengo que preguntar, ¿no? Por eso, ser buen invitado también es saber decodificar esas cosas. Y el agua es un elemento súper importante en el té, en la composición del té. Entonces, es ese regocijo de decir, esta agua es especial y voy a tomar un té delicioso, ¿no? Este té que ya lo vas sintiendo antes de que esté preparado, que va a ser un té especial. El anfitrión también calienta el agua con carbones, es decir, imagínate lo que sería, ¿no? Esto que es tan simple como poner una pava o apretar un botón con una pava eléctrica y lo resolvés con un saquito de té. Acá es todo demorado, pero en el buen sentido, ¿no? Que justamente cuando haces algo tan trabajoso y donde te ocupaste de verdad de cada detalle, y aparte de estas cosas fundamentales, ¿no? El fuego, el agua, las materias primas, todos los elementos que se usan en un encuentro de té son hechos por artesanos y quizás generaciones de artesanos que se dedicaron únicamente a perfeccionarse en una técnica específica. Y entonces estos objetos que contienen el té o con el que se manipula el té, el chawan, que es la taza en donde de la que vas a tomar el té, es un tazón bastante grande que no tiene asas, fue hecho por un artesano, es decir, no hay cosas industriales o producidas a gran escala, es todo así de pequeño, de íntimo y de... ¿cómo decirlo? Hecho a mano, ¿no? Una artesanía específicamente para beber ese tipo de té. No se utilizan esos utensilios para otras cosas. Entonces, bueno, cuando vas juntando, ¿no? Todas estas capas de sentido, de objetos y de intención también al preparar el té, sucede algo único en el encuentro. Voy a leer un párrafo de tu libro, que es una cita que vos incluís, que dice: el simple acto de servir el té y recibirlo con gratitud es la base de una forma de vida llamada Chadó, el camino del té. El estudiante de té aprende a acomodar las cosas, a comprender el ritmo y los espacios, a apreciar las virtudes sociales y aplicar todo esto a la experiencia diaria. Eso me parece que sintetiza mucho de lo que estás diciendo, ¿no? Esta es una cita de
del padre del actual gran maestro de la escuela Urazen, que se llama Senso Jitsu, y es la 15ª generación de maestros, ¿no? Desde Zen no Rikyo hasta ahora, y vive todavía, tiene 102 años. Wow. Sigue practicando y difundiendo el té. Y sí, esta cita me parece clave para entender esto, que parece una abstracción, ¿no? Pero de repente cuando lo incorporas como hábito, cuando lo vas haciendo una y otra vez y te vas familiarizando con los objetos y con la importancia, ¿no?, que tiene el cuidado por cada cosa, que también es el cuidado por el otro en un punto, ¿no? Bueno, eso es lo que hace al hábito y a esto que él dice de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Voy a decir esto va a ser herejía total lo que voy a decir ahora. Pero es esas asociaciones libres que tengo. Sí. Yo creo que esto es mi ceremonia del té. Me parece que totalmente comprensible. Y yo lo que pensaba cuando imaginaba estar acá sentada, dije, Jerry es un muy buen anfitrión, pensé. Mira, bueno. La misma analogía, en el sentido de que la conversación también, ¿no?, es un ida y vuelta. Y para conversar hay que estar abierto. Para que la conversación que se dé bien hay que saber preguntar, ¿no? Yo creo que investigás un poquito o bastante a los entrevistados y ya esta presentación que hiciste diciendo, bueno, me interesaría indagar en particular en estas cuestiones, ¿no?, que siento que vos podés explicar o compartir. Ya me parece que es muy auspicioso, ¿no?, en el sentido de, bueno, la vamos a pasar bien porque compartimos un terreno común, ¿no? Así que yo creo que tiene mucho que ver con... De hecho decía, bueno, la caligrafía, ¿no? Claro, ahí hay una consigna. Dice aprender de grandes con un tipo de letra y con ciertos colores. Sí. No, además tiene un doble significado, ¿no? El título hay una historia detrás de esto. Exacto. Yo creo que tiene mucho que ver. Y me encantó porque vos llegaste acá y dijiste, yo escuché muchos episodios de Aprender de Grandes en la pandemia, me contabas todo eso y no me imaginaba todo lo que pasa de acá para allá, ¿no? De que todo, porque la gente no ve lo que pasa, allá hay un mundo de cosas que están pasando y cosas que pasaron antes de que llegáramos acá. O sea, yo le dedico mucho tiempo, no investigo tanto a mis invitados, sí sé, porque los invito, o sea, sí los elijo con mucho cuidado, eso sí. Eso le dedico mucho tiempo. Eso ya es importante, ¿no? Elegir a los invitados a la ceremonia del té, ¿no? Exacto, ¿no? Es decir, bueno, voy a tener una buena conversación con esta persona porque me interesa, ¿no? Y es súper importante eso, sí. Para mí es clave, o sea, es lo que nutre, es el carbón con el que vamos a hacer el fuego que va a calentar el té. Que es la gente de la que genuinamente me dan ganas de aprender y conversar y conocer un poquito más, y este es mi ceremonia del té para hacer eso, ¿no? Sí, tranquilamente esto podría ser el espacio de un tatami. Exactamente, sí. Y cuando decías que el 80% de la preparación sucede antes, no sé si tanto en este caso, pero también hay mucho antes de pensar en las personas, elegir, imaginarme qué me gustaría aprender de ellos. Y la razón por la que no investigo tanto es porque me gusta el proceso de descubrimiento acá, durante la ceremonia. Pero sí pensás un punto de partida, sí, ¿no? Sí. Bueno, eso también es interesante. Más o menos porque si mirás la primera pregunta que les hago a todos ustedes en mi ceremonia del té es ¿qué aprendiste haciendo lo que haces? Claro. Esencialmente. Obviamente la adapto a cada caso. En tu caso te pregunté sobre la interculturalidad o multiculturalidad. Y sabía que íbamos a hablar de la ceremonia del té, pero no sabía mucho más, porque esto toma vida propia y es parte de lo que me gusta es este proceso de descubrimiento en la conversación, ¿no? Y ahora lo estás enseñando en Argentina, o sea, tu escuela es acá. Sí. Yo estoy dando clases de ceremonia de té, también hay otra maestra que se llama Tsuneko, que fue alumna de mi abuela durante muchísimos años. Y entonces, bueno, nos estamos ocupando un poco las dos de seguir adelante con la escuela acá. Existe en escuelas Urazenke en Brasil, en México, en Perú y en Argentina, ¿no? Así que es interesante también eso. Es una red. Es una red, sí. Y
2 veces por año viene un maestro, Maruoka Sensei, que también está nombrado en mi libro, es una pieza clave también para mí en el aprendizaje y en cómo continuamos con nuestra práctica y la enseñanza. Y sí, la mayoría de los estudiantes son argentinos, o sea, gente que todos vienen por razones diferentes, ¿no? Pero algún acercamiento a Japón tienen o tuvieron, o hay gente que le gusta mucho el té y de repente descubre en esta práctica en particular un universo, ¿no? a descubrir y del que aprender. Pero es muy interesante las diferentes edades que tienen, los intereses y cómo se van dando las clases también, ¿no? Y yo me doy cuenta también qué diferente que es aprender y ahora también yo sigo haciendo mi práctica, o sea, siempre estoy estudiando, eso no podés dejar de hacerlo nunca, es como entrenar en un punto. Pero también estar del otro lado y dar clases, ¿no? Te pone en un lugar de mucho aprendizaje también y de reflexionar sobre cuestiones muy chiquititas como este movimiento, ¿por qué es así? O ¿por qué hago esto de esta manera? Y eso también es como otra parte del aprendizaje enorme, ¿no? Hay cosas medio coreográficas, ¿no? Que se tienen que hacer de cierta manera y eso está estipulado en la práctica. Eso está estipulado. Hay gente que dice, no hay nada librado al azar, ¿no? Lo único azaroso es cómo se da el encuentro entre las personas, el diálogo, los sentimientos. Pero es para mí súper interesante el tema porque es una especie, no sé si llamarlo coreografía, ¿no? Es algo muy performático también, que está sumamente estipulado, está pautado cuántos pasos tenés que dar y cuándo tenés que sentarte, con qué mano agarrar cada objeto, dónde va colocado, ¿no? Esta cita que leíste, saber acomodar las cosas, entender el ritmo, ¿no? De los tiempos, cómo acompasás tu respiración también, ¿no? El estado de ánimo de quien hace el té va a influir en el ambiente que se genera y también en los invitados, ¿no? Si están muy cansados o de repente están sufriendo porque están incómodos en la postura, además, bueno, se va a sentir también en el aire, ¿no? Esa incomodidad. Entonces hay que lograr un equilibrio, ¿no? Una armonía, que es esta primera palabra, ¿no? que mencionamos antes. Pero si bien todo está pautado, a lo largo del tiempo uno va puliendo, ¿no? Esos movimientos y yo siempre digo, es una práctica que se aprende con el cuerpo, que es algo un poco diferente, ¿no? Quizás otro tipo de pedagogía o cómo estamos acostumbrados a aprender a veces las cosas, pero después de repetir tantas veces un mismo movimiento y de perfeccionarlo, o de caminar tantas veces sobre el tatami, llega un momento en que ya no estás pensando pie izquierdo, pie derecho o cuántos pasos, lo haces solo, ¿no? Claro. Y ahí es donde pasas a otro nivel, quizás en donde no estás pendiente, no estás pensando, lo haces no automáticamente, porque es muy, de verdad, tiene que haber un sentimiento ahí, ¿no? Es como bailar, no bailás automáticamente, le pones emoción. Entonces, no es robótico, digamos, el movimiento. Y después, yo creo que lo interesante es por qué, ¿no? Esta práctica sigue existiendo, se perfeccionó, o sea, llegó a su punto de máximo esplendor en el siglo XVI y se sigue practicando tal cual, ¿no? Desde ese momento. ¿Y por qué quedó así cristalizado y por qué subsiste? Y yo creo que es esta mezcla entre, que antes lo hablábamos también, la cultura tradicional y lo moderno. Hay algo, la práctica de té, que es fijo y que no cambia, es inalterable y tiene su motivo. O sea, es siempre el movimiento más simple y más elegante y el más económico en el sentido de el que menos esfuerzo tenés que hacer para alcanzar algo, ¿no? No sé cómo decirlo. Es tan simple y tan complejo a la vez. Pero hay algo también, ¿no? Una cuota de personalidad, ¿no? O algo que uno mismo le imprime, que es único. Entonces esa combinación entre lo pautado y lo que uno puede aportarle es lo que le da la magia a hacer un té. Pero creo que se puede llevar a otras artes también, a otras disciplinas. Y entonces
Yo creo que sí, que incluso yo a veces digo, también la elección de los objetos es una curaduría, ¿no? Porque hay miles y miles de tazas de té y uno va eligiendo las cosas, se va armando, ¿no? Su propio, va copiando sus propios elementos y ahí vas desarrollando un sentido estético que va a hablar de vos también. Entonces, cuando desplegás esa serie de cosas, es como mostrarle al otro un poquitito de tu mundo. Por eso nunca un té va a ser igual. Y es muy lindo disfrutar tés hechos por distintas personas porque es como acceder un poquito también a esa persona. Bueno, ¿esto es algo muy popular en Japón o no? ¿O es algo que lo hace un nicho muy chiquito de gente? Bueno, es muy interesante cómo circula la ceremonia de té en Japón y cómo circula fuera de Japón. La ceremonia del té, el chado, el chanoyu en Japón es como dije, es muy tradicional. Entonces las escuelas son rígidas en el sentido de que son estrictas. Digo, yo estuve un año allá y de verdad fue una experiencia única, hermosa, pero también agotadora, hiper exigente. Pero bueno, es la manera de aprender, ¿no? Es como así se hacen las cosas allá y también culturalmente, ¿no? Eso es quizás diferente, pero así es como decir, la cultura de trabajo es así allá, ¿no? Entonces, las escuelas son muy tradicionales y cada vez hay menos gente joven, ¿no? Que quiere seguir como reglas tan estrictas o bueno, sí, dedicarse a eso. Pero también hay muchas, por ejemplo, en las universidades hay clubes de té, entonces un primer acercamiento para la gente joven, estudiantes, es a través de esta práctica, ¿no? Y después, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo fui a estudiar allá, los alumnos japoneses pasan 3 años, es como una especie de terciario, pero pupilo, tienen que vivir ahí. Me parecía un servicio militar casi. Casi, pero hacemos té, ¿no? Sí, bueno. Y vestimos kimono, ¿no? Todos los días teníamos que usar kimono. Entonces, los estudiantes en general están familiarizados con la práctica, no es que llegan, de hecho tenés que saber, tenés que tener conocimientos previos, si no es imposible estudiar allá, pero muchos de ellos venían, por ejemplo, de familias que confeccionaban kimonos o que se dedicaban a hacer dulces tradicionales, o incluso otros chicos que tenían padres que eran maestros de ceremonia de té, pero algún vínculo, ¿no? O algún interés venía siempre por ahí. Y para los que somos extranjeros es muy diferente. O sea, en mi caso, bueno, mi abuela lo enseñaba, pero en general todos mis compañeros extranjeros, la mayoría no eran Nikkei. Claro. Y la mayoría tenían un fuerte interés por algún aspecto de la cultura japonesa, ¿no? Y la ceremonia del té engloba muchas aristas de la cultura japonesa. Ya mencionamos la caligrafía, la comida, mencioné los kimonos, está el tema del incienso, que también es un camino aparte, pero que interviene muchísimo en la práctica de té. Está la arquitectura, los arreglos florales. Yo cuando empecé a ver que no se trataba solamente de preparar un té y que implicaba todas estas cosas, dije, es todo lo que a mí me gusta. Claro. O sea, por eso también me enganché. Bueno, y también la literatura, ¿no? Como hay mucha poesía en el ámbito del té o pueden aparecer en las caligrafías. Entonces son mundos muy afines a las cosas que a mí me gustan. Y por eso también la puerta de entrada a la práctica de té para cada uno puede ser diferente. Claro. ¿No? Quiero contarte una gran novedad y hacerte una invitación que me parece que te va a gustar. Hace 8 años que hacemos Aprender de Grandes, que esencialmente son 2 cosas. Por un lado, contenido. Hacemos el podcast, el juego, el newsletter, los cursos y mucho más. Y por otro lado, comunidad. Es decir, nos encontramos tanto virtualmente como presencialmente en distintos lugares del mundo para seguir aprendiendo durante toda la vida juntos. El anuncio es que nace el Club Aprender de Grandes. Es una membresía en la cual todos los que participen van a llevar el contenido y la comunidad al siguiente nivel. Los miembros del club, los que participen en el club, van a tener un montón de oportunidades de conectar
con gente que quiere seguir aprendiendo durante toda la vida alrededor del mundo, de acercarse a nuevos contenidos y de ser parte del futuro de Aprender de Grandes. Si querés participar, te espero lo antes que puedas en el Club Aprender de Grandes. Anotate ya en aprenderdegrandes.com/club. Y te tocó una cosa que creo que no es común que suceda, que es representar parte de la ceremonia del té delante de 11.000 personas en TEDx Río de la Plata hace unos meses. ¿Qué sentiste? ¿Era raro? ¿Era algo? ¿Cómo lo viviste? Imagínate que el máximo de invitados es 5, ¿no? De repente tenía 11.000 personas. Violaste ahí. Una reglita ahí, me parece. Sí, la verdad que fue una ceremonia de té muy popular, sí. Muy convocante. Bueno, la verdad es que fue una sensación, por supuesto que estaba muy, muy nerviosa, claro. ¿No? Pero creo que me sentía mucho más tranquila que los oradores, por ejemplo. Claro. Ahí ya tenía como una diferencia. Porque dije, bueno, en realidad voy a estar haciendo lo que hago siempre, solo que me van a estar mirando 11.000 personas, no importa. o gente por streaming y demás. No, tuve que prepararme semanas antes mentalizándome. Claro. ¿No? Bueno, voy a hacer esto. Pero es exactamente igual que mentalizarte para preparar un té para 5 personas. Es igual. Hay algo, ¿no? Del autocontrol o del... bueno, yo decía, la ceremonia del té es también como la vida, ¿no? Te puede pasar que... yo decía... Quizás entro y me tropiezo, claro. ¿No? Te puede pasar en la sala de té, te puede pasar en un escenario con 11.000 personas. Y simplemente es no hacer demasiado barullo alrededor de eso, ¿no? Como levantarte de la manera más elegante que puedas y continuar haciendo el té. También te puedes equivocar, ¿no? En un movimiento y bueno... en ese caso tenés que hacer que no se note que te equivocaste, quizás el invitado estaba distraído y no se dio cuenta, o el invitado, bueno, justamente, ¿no? Como tiene que poner esa cara de póker y hacer como que no vio nada para no incomodarte, por eso digo que es en conjunto ese té, ¿no? No es que el que está del otro lado simplemente lo prepara y es un vínculo que se da y estamos haciendo esto juntos, claro. ¿No? En un punto que es como la conversación. Pero bueno, la verdad fue una experiencia increíble y yo sentía la energía de toda esa gente, pero lo que más me impactó, que es algo que siempre me pasa cuando hago té o hacemos demostraciones de ceremonia de té para públicos grandes, y es el tema de que la gente pueda estar en silencio, que me parece muy transformador, ¿no? Sentir que estás en un estadio lleno de gente y no se escucha nada. No, y que todos estamos concentrados en una sola cosa, ¿no? Eso para mí es muy potente y fue lo que de lo que más recuerdo, wow, ¿no? de esa noche. Y por supuesto que, bueno, mi rol era justamente hacer una conexión, ¿no? Entre cada uno de los oradores y yo sentía que les estaba entregando, ¿no? Como un elixir de buena suerte, de larga vida, no sé, ¿no? Como algo muy bueno, te doy esta poción mágica para que puedas atravesar, ¿no? Este momento que sí, que imagino que era de muchos nervios o de mucha adrenalina. Y hay algo, ¿no? en el té y en la práctica del té, este maestro que citábamos antes lo dice, ¿no? Como transmitir la paz a través de una taza de té. Y es un mensaje global, ¿no? Como se puede leer en este contexto, porque la ceremonia del té también sirve, ¿no? En los ámbitos protocolares, ¿no? De visitas de primeros ministros, de presidentes, ¿no? En Japón los reciben muchas veces con una ceremonia de té. Puede ser el entendimiento entre culturas, ¿no? Que compartan una taza de té y transmitir esa sensación de paz, o que no hay diferencias, digamos. Y entonces para mí era eso, ¿no? Como entregar como un poquito de paz o de recogimiento en el marco de un encuentro que fue muy emotivo, ¿no? Porque ese encuentro TED estuvo pensado con una progresión hacia lo emocional que fue muy fuerte también. Entonces, bueno, tengo hermosos recuerdos y
también, así como hablamos de los preparativos para una ceremonia de té, creo que los preparativos de las charlas TED tienen eso también, ¿no? Hay tanto en juego, ¿no? Y cada uno muy comprometido con el rol que le toca, desde un lugar muy apasionado. Y entonces yo creo que sucede eso, el 80% ahí sí también es trabajo previo a pensar, un montón de actores, ¿no? Colaborando y haciendo una sinergia increíble. Y quizás lo que el público ve es una partecita nada más, pero sale todo perfecto justamente porque por todo ese trabajo previo. Claro. ¿No? Sabes que la primera vez que hicimos un evento así de grande fue en el 2014. Hasta ese momento eran grandes, pero eran 1.500 personas, que ya es gigante, pero no son 11.000 o 10.000 como el que hicimos en 2014. Y lo que más miedo nos daba, o inseguridad que teníamos cuando estábamos haciendo ese primer evento tan grande, es que la gente en la audiencia no se quedara callada, que hubiera un murmullo constante y que eso arruinara la calidez y la calidad de la experiencia que todos iban a tener. Y lo que pasó, lo recuerdo muy vívidamente, pues era la principal preocupación que teníamos, que subió el primer orador en el escenario y la gente hizo silencio. Y cuando tenés 10.000 personas ahí en silencio, es un silencio que te aturde. Sí. ¿No? Es un silencio muy fuerte y te emociona. El hecho de que haya tanta gente ahí en una situación que es un lugar donde típicamente hay shows de rock o un partido de no sé qué deporte, el hecho de que haya tanta gente callada es una experiencia rara y que te aturde en un montón de dimensiones. Es una experiencia transformadora, ¿no? Porque justamente es lo no esperable o bueno, si había un miedo previo en relación a eso y después te sorprende, ¿no? Con la respuesta que esperabas, es muy gratificante. Sí, ¿no? sí, totalmente. Male, hay otra cosa, yendo por un segundo a este libro, y que vos venís de las letras. Vos escribís, te gustan los idiomas, estudiaste letras y obviamente escribís con una pluma muy linda. Gracias. ¿Cómo se entrelaza este camino con el camino de escritora o de lectora? Sí. Yo desde muy chica siempre tuve la idea de que iba a escribir un libro. No sabía que iba a estudiar letras, pero bueno, era bastante predecible. Igual siempre me gustó mucho leer y escribir. Y lo curioso es que yo decía, voy a escribir un libro, o tenía esta idea de escribir un libro, pero no sabía sobre qué escribir. ¿Viste cuando decís, no sé cuál es mi tema? Por eso cuando digo, hago las cosas de manera muy lateral, bueno, a veces tan lateral que... Claro. Pero bueno, ya cuando mi práctica de té se empezó a afianzar más y cuando decidí, ¿no? Ir a estudiar allá, que fue realmente una decisión de vida porque tuve que suspender todo lo que tenía armado acá en Buenos Aires para irme un año. Y fue como saltar al vacío, ¿no? Como esta sensación de, bueno, pongo en pausa todo y después regreso, no sé qué va a pasar. No sé qué pasa, ¿no? También cuando te vas un año, o no lo sabía en ese momento. Pero dije, bueno, quizás es un buen tema, ¿no? Quizás ya tengo el tema sobre el que quiero escribir y voy a escribir sobre esta experiencia, ¿no? Y voy a escribir sobre mi abuela, que fue mi referente y que fue la persona que me acercó todo esto. Entonces lo que hice fue llevar un diario allá mientras estuve en Japón. No tenía tiempo de ver la cuestión literaria o no sé. Y la otra cuestión es que yo siempre leí muchísimo. Entonces al final del libro aparecen muchas referencias de libros a los que recurrí o a los que volví para escribir el libro, mi propio libro, porque también es una serie de citas que aparecen ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma, ya tener el proyecto de antemano. Después dije, yo voy a escribir diariamente para tener registro, ¿no? Y ese registro después me va a ayudar, ¿no? No sé muy bien cómo lo voy a armar. Después sí, en el momento de escribir un libro es encontrar eso, el tono, ¿no? Cómo contar la historia, cómo se va a entrelazar, ¿no? cada episodio. Bueno, finalmente lo que sucedió fue que me di cuenta que en realidad lo que yo quería también era escribir un libro de divulgación, ¿no? Que
que fuera justamente esto, esta pregunta que todo el mundo me hace, ¿qué es la ceremonia del té? Para mí es muy difícil acotarla a una definición de un párrafo y tiene que ver mucho con la experiencia, ¿no? Entonces, un poco lo que siento o lo que sentía cuando escribía sobre el té es que en realidad no hay nada mejor que tener la experiencia de tomar un té. Entonces, por momentos sentía cierta contradicción, porque yo puedo describirlo y puedo narrarlo, podría filmarlo también, ¿no? Pero hay toda una cuestión sensorial, de percepción única en cada persona que va a despertar diferentes cosas, y entonces para mí el té significa diferentes cosas para cada persona. Una cosa muy linda que me pasó leyendo el libro, no lo terminé todavía, pero estoy bien avanzado, es que me recordé una cita que siempre me gustó mucho, que dice: cuando aprendes algo nuevo, enseñalo tan pronto lo aprendiste, porque eso te va a hacer más empático con la persona que lo está aprendiendo, porque todavía te acordás cómo era no saberlo. ¿Sí? O sea, es una vuelta inesperada ahí de la cita, porque lo que pasa cuando uno ya sabe mucho de algo y hace 30 años es el experto en lo que fuera, podés enseñarlo, pero ya no te acordás cómo era no saberlo. Entonces es difícil ponerte en el lugar de la persona que lo está aprendiendo por primera vez, ¿no? Y creo que tu libro tiene esa frescura. Tiene esa frescura de, mira, les voy a contar algo que yo estoy aprendiendo ahora, y entonces sé que ustedes no lo saben y sé por lo que están pasando porque pasé yo recién por ahí, ¿no? Esa es un poquito la sensación que me dio. Qué lindo. Hay una frase del Zen que dice que mantenga siempre la actitud de una mente principiante, ¿no? Mente Zen, mente de principiante es la frase. Y es justamente esta idea. Y también Zen no Rikyu, que es este maestro, el más conocido de ceremonia de té, que tiene un poema que dice algo así como: cuando preparas un té, cuando haces una ceremonia de té, un encuentro formal de té, lo que tiene que ser nuevo es el chasen, el batidor de bambú, el chaquín, que es un pequeño trapito humedecido con el que vas a limpiar la taza, y el corazón. Es decir, que el sentimiento de hacer ese té sea nuevo cada vez, ¿no? Yo puedo haber hecho este mismo procedimiento o esta práctica miles de veces, pero cuando voy a servir un té para una persona, tengo que hacerlo como si fuera la primera vez, como si la entrega fuera absoluta, como si fuera el último té que voy a servir en mi vida, darlo todo ahí, ¿no? Y me parece que es, por eso yo decía, es una metáfora de la vida, ¿no? Cuando encarás cualquier cosa, que sea con esa frescura, con esa hospitalidad, con esa alegría, ¿no? Y entrega también, ¿no? Y entrega, sí. Sí. Me encanta porque es algo que yo aspiro. O sea, estoy lejísimos, pero aspiro a poder hacer cada cosa que hago con el foco en el momento en esas cosas y sabiendo que en ese momento es lo único que hay en el mundo y es lo más importante, y ojalá preparándome todo lo que pueda. Entonces sí, totalmente me encanta como metáfora en ese sentido. Sí, y ahí dijiste una palabra clave para mí que es foco, ¿no? Yo creo que una de las cosas más lindas de practicar ceremonia de té es justamente que pones el foco en empezar y terminar algo, ¿no? Que es preparar un té, terminarlo, disponer después. La secuencia de preparar un té hace que todo quede ordenado como estaba al principio, es decir, que hay una progresión ahí también y un cierre. Y yo decía, claro, estamos acostumbrados a estar bombardeados por información. Empezás a hacer una cosa, te llega un mensaje, te desvías hacia otro lugar. Es de verdad ese momento en que preparás el té, solo te dedicas a eso, y cuando sos invitado solo te dedicas a disfrutar esa taza de té. Entonces la propuesta es esa, ¿no? Es sentate y toma el té, ¿no? Solo eso, no hay nada más. El mundo está allá afuera, nosotros estamos acá adentro disfrutando de este momento. Qué lindo. Estoy en una ceremonia del té y cuando termina esto, todo lo que está acá, cámaras, micrófonos, luces, un montón de cosas que tienen que suceder, después van a ser acomodadas para que quede todo como empezó. Así que yo sigo con mis paralelos. Sí, es eso, es un paralelo de la vida, ¿no? Sí, me encanta. Sí. Vale, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tomate obviamente el tiempo que quieras para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene una persona muy querida que te dice: finalmente inventé la máquina del tiempo.
Sí. Que nos permite ir a épocas, momentos y lugares que uno quiera. Y te invita a esta persona a usarla una vez. Y te dice, Male, vas a poder ir a donde quieras y a cuando quieras. Vas a estar un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la ahora. ¿Irías al pasado o al futuro? Sin dudas iría al pasado. Ajá. Yo soy muy nostálgica, me gusta, sí, soy más apegada al pasado que al futuro. Uh-huh. Y me gustaría ir específicamente a Japón, Ajá. a un periodo particular de la historia de Japón, que es el periodo Heian, más o menos entre el siglo X y el siglo XII. A mí que me gusta mucho la literatura y que también doy clases de literatura japonesa, es el periodo clásico de la literatura japonesa, ¿no? Y es un periodo justamente marcado por la escritura femenina, ¿no? Por una predominancia de la escritura femenina. Las figuras más sobresalientes de esa escritura son Sei Shonagon, la autora del libro de la almohada, y Murasaki Shikibu, la autora de la historia de Genji, ¿no? El Genji Monogatari es considerada la primera novela escrita. Wow. Y bueno, me interesa mucho como ese periodo cortesano porque justamente recorre como todas estas cosas que a mí me encantan, ¿no? La caligrafía, el mundo del incienso. Y hay un crítico literario japonés, Haruo Shirane, que dice, bueno, toda esa naturaleza y todo eso que se describe en estos libros, en realidad es una naturaleza secundaria, porque ellas están entre paredes, ¿no? Es lo que sucede dentro de la corte, y sí, observan los cerezos, y observan las flores, y se habla del aroma del incienso, pero es todo recreado en un punto. No están ahí al aire libre viendo todas estas maravillas. Así que me parece un periodo y un mundo fascinante. Me gustaría escuchar, ¿no? Cómo sonaban las voces en ese momento, cómo era realmente ir a buscar agua a la montaña y calentar el agua con los carbones. En estos libros aparece como todo un costado muy cómico también, ¿no? de Japón, que es y trágico también, ¿no? Que son los chismes, ¿no? Como toda la comiguilla alrededor de la corte y demás, todas esas intrigas y esos universos, ¿no? Donde todo parece velado, ¿no? Porque en realidad es muy poroso, no hay paredes, ¿no? Uh-huh. Son puertas corredizas, todo se escucha, los secretos se develan no sé. Como me interesa, y también me gustaría como explorar un poco qué pasaba fuera de la corte, ¿no? Porque creo que en mi cabeza así en soñación puedo estar como sumergida en ese universo de fantasía, pero bueno, también estaba el pueblo, ¿no? Claro. Y me gustaría también ver qué pasaba, ¿no? Ahí abajo, en un punto. Qué fascinante, siglos X a XII. Sí. Qué increíble que las principales referentes hayan sido mujeres, ¿no? No creo que haya en otro lugar del mundo en esa época, ¿o sí? ¿Hay algún otro lugar donde hayan sido mujeres? La verdad que no sé, fue un periodo particular, ¿no? En donde también se dio una situación particular, que es que la cultura cortesana era muy letrada, ¿no? Y todo el código cultural tenía que ver con una competencia, sí, cultural vinculada al saber recitar, al saber escribir, ¿no? Uh-huh. A conocer eso, sí, los poemas clásicos de memoria, pero también tener la capacidad de adaptar, ¿no? Un poema y dedicárselo al emperador, corrigiendo, agregando, inventando, ¿no? Una nueva línea. Uh-huh. Era toda una cultura que tenía que ver con agradar al otro, ¿no? En un punto, uh-huh. O de salir bien parada, ¿no? De situaciones, en donde te ponían a prueba. Y sí, había una predominancia, por supuesto, de una cultura masculina, donde el saber estaba pautado por el acceso a la lectura de los caracteres en chino, ¿no? Entonces, lo que sucede fue que las mujeres empiezan a adaptar fonéticamente un silabario propio, que se conoce como hiragana y que persiste hasta el día de hoy. Entonces, desarrollaron una escritura propia, de algún modo,
para poder dar cuenta, ¿no? de la experiencia de escritura. Y es súper interesante eso, ¿no? Entonces, no solo tienen como la capacidad, ¿no? De ficcionalizar o de escribir, ¿no? En realidad también eran diarios íntimos, entonces eran registros de vida cotidiana, eran crónicas, ¿no? El libro de la almohada es un poco eso, es un rejunte de diferentes registros, también listas, es fascinante el libro, hay listas de cosas odiosas, listas de cosas elegantes, y todo contado con un humor y con una malicia a veces también, ¿no? Sorprendente, pero bueno, con un registro, sí, muy femenino, muy... Y la escritura en hiragana es así también, es femenina, es redondeada, ¿no? Es muy interesante como un periodo para analizar. Qué bueno. Y para vivir. ¿Qué sabes hoy, Male, que te hubiese gustado saber años atrás cuando eras más joven, cuando estabas empezando algún camino? Es decir, si tuvieras la oportunidad de hablarte a vos misma hace muchos años, ¿qué te dirías? Bueno, esto es lo que hablamos antes, ¿no? Que yo siempre siento que hice todos mis recorridos de una manera muy lateral. Yo cuando empecé a estudiar letras, cuando terminé el colegio y empecé a estudiar letras, a la par estudiaba periodismo. Ajá. Empecé a trabajar en un taller de arte de unos artistas que se llaman Mondongo. Sí. Y hacía, no sé, trabajaba ahí con ellos y estudiaba y después, bueno, dejé el taller y empecé a trabajar en una redacción periodística. Fue como mi primer trabajo así vinculado a la escritura, aunque ya antes, así de manera ad honorem, colaboraba con un suplemento del Buenos Aires Herald, que era para adolescentes, digamos, y para gente joven. Siempre escribí, siempre hice cosas vinculadas a la escritura, pero nunca tuve como... Yo siento que iba viviendo lo que iba sucediendo, ¿no? No sé si me planteaba como objetivo trabajar en determinado lugar. De repente llegó esta oportunidad de trabajar con los Mondongo y dije, me encanta, quiero explorar ese universo, lo hice. Siempre fui eligiendo o las cosas me iban sucediendo. No sé si ¿Y qué te dirías entonces? Claro, y entonces me diría... Y un poco de ansiedad me generaba, ¿no? Porque decía, quizás paraba un poco y decía, ¿y qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Cada tanto me lo preguntaba. Y me doy cuenta que, mirando para atrás retrospectivamente, como esta idea de Steve Jobs de connecting the dots, ¿no? De conectar como esos puntos que parece que no tienen nada que ver y que en realidad un poco así es la vida, ¿no? Claro. Pero en mi ansiedad de joven me hubiera dicho, quédate tranquila que va a estar todo bien. Creo que cada una de las cosas que fui eligiendo o que fueron sucediendo me llevaron, ¿no? al lugar en donde estoy. Es como cuando uno va merodeando o dando las vueltas que mencionabas antes. No es que va dando las vueltas algo que ya está ahí. Ese ahí se va creando a través de esas vueltas que uno va pegando, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y después las conexiones entre personas, ¿no? Que empezás sobre todo cuando llegas a una edad más adulta, ¿no? Que mirás para atrás y decís, tal persona conoce y toda esa red, ¿no? de contactos de gente o de algún modo también está interconectada y mirar para atrás me trae mucha felicidad ahora, pero en ese momento me daba un poco de ansiedad. Claro. Y también veo, ¿no? a la gente joven hoy que quizás está en una situación parecida o últimamente me pasó que me convocaron ya un par de veces para hablar, ¿no? de mi recorrido académico, ¿no? Porque yo tengo una formación en letras, pero la verdad es que mi devenir profesional es muy heterogéneo, claro. ¿no? Entonces, yo igual pienso que esa formación, ¿no? en la Universidad de Buenos Aires, con todas las personas que conocí, con todo lo que implica, estudiar y recibirse también, ¿no? Porque finalmente es una carrera muy, muy larga, pero está bueno terminarla también. Bueno, creo que también a veces trato de pensar cómo esa formación o cómo lo que aprendí, qué es lo que aprendí ahí, ¿no? Y yo a veces pienso, bueno, aprendí a leer y a escribir, ¿no? Que es algo tan simple y tan... no sé, como fue un terreno de aprendizaje, pero también de conocer mucha gente
Y creo que son instancias necesarias. No sé Claro. si podría ubicar claramente, ¿no? Estudiar letras me sirvió para esto y para esto. Pero, por ejemplo, un ejemplo fue que mucho tiempo después de haberme recibido, hicimos una celebración de la Escuela Urasenque en el Museo de Arte Oriental. Y entonces me dijeron, bueno, si te interesa, si tenés ganas, podés hacer la curaduría de objetos para una pequeña muestra que podemos montar. Y entonces yo elegí los objetos, escribí los textos curatoriales. Y dije, yo no podría haber hecho nunca esto si, no sé, como que hay algo en esa formación que me permitió después abarcar muchos terrenos, ¿no? Que en ese momento yo no hubiera tenido idea de todo lo que podía hacer. Pero después me fui encontrando en diferentes situaciones en donde todo eso que fui haciendo, ¿no? Porque, bueno, el tema del arte siempre me interesó muchísimo, digo. Pero es un poco inexplicable, ¿no? Claro. Sí, en un sí, punto. sí. Está buenísimo. Se ¿En qué debe venir. sentís, Male, que pensás o sentís distinto que el resto de la gente? Puede ser tu entorno más íntimo, más chiquito, más grande o todo el mundo. ¿En qué sos distinta? Bueno, a veces pienso en estas diferencias culturales, ¿no? De las que empezamos hablando. Ujú. Y hace poco tuve como yo vengo pensando mucho en la palabra hospitalidad y en la noción de la hospitalidad. Y me doy cuenta que por lo menos en Argentina y en Japón quizás es un poco diferente, ¿no? Hay una palabra que a veces se usa en japonés para hablar de eso que es omotenashi, que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo hospitalario, con esta sensación de sentirte bienvenido. Y también lo pienso por la ceremonia del té, ¿no? Que es justamente eso. Entonces, quizás a veces me pasa, o veo mucho esto en la cultura japonesa, ¿no? De cierta correspondencia, por ejemplo. A vos te invitan a una cena o a algún lugar y siempre vas a llevar algo, ¿no? En Japón. En Japón. O te hacen un favor y después das un regalito, ¿no? Claro. Como es algo como muy... bueno, no sé si vieron la película Perfect Days, Días Perfectos. Sí. Hay una escena tremenda en donde se reencuentran dos hermanos después de mucho, se da a entender que hace mucho que no se ven, y ella va con una caja de chocolates a decirle, te dejo este regalito por todas las molestias ocasionadas, ¿no? En un vínculo en donde no hay diálogo, pero aparece esto de retribuir con un regalito, ¿no? Como veo eso. Bueno, y entonces me pasó hace poco de tener una especie de discusión o de malentendido, no sé cómo llamarlo, en donde yo sentía como, ay, preparé toda esta comida, hice esto, y nadie trajo nada para el postre o nadie se preocupó. Y un poco me angustié, pero dije, bueno, también conversándolo, dije, bueno, acá es diferente, ¿no? Como en realidad quizás la hospitalidad acá tiene que ver con que vos vayas a donde quieras y te puedas sentir cómodo. No hay una noción de correspondencia, de yo pongo esto, entonces vos esto, no sé, como algo un poco así me pasó. Y me parece que tiene que ver con algo cultural, pero no sé. No, sí, está sé bueno muy los bien. contrastes, eso, ¿no? Yo, de hecho, tengo una cena hoy a la noche y ahora que me acuerdo tengo que pensar qué voy a llevar. O sea, me hiciste acordar a eso. Claro, igual viste cómo es que acá es justamente, es lo espontáneo. Es, claro. No, bueno, llegué y al final no traje nada, no traje nada, pedimos helado, vemos. Claro, exacto. Pero quizás en la cultura japonesa está como muy pautado esto de, no, voy a pensar, y bueno, y esta persona dijo que va a cocinar tal cosa, entonces voy a pensar. Igual, algo que vaya con eso. Y que... Sí, igual acá también quizás sucede, solo que me parece que tiene que ver con esto de la espontaneidad y para mí ahí hay hay como algo muy fuerte del deber, ¿no? Entonces ahí creo que yo choco bastante con el deber y con el querer, ¿no? Que son muy diferentes. Claro, sí, sí. Y ahí noto como esa diferencia o ese choque o ese yo tratar de ubicarme, ¿no? En qué medida o en qué punto logro el equilibrio. Sí. ¿No? Una de las cosas que es parte de la cultura popular acá mirando a Japón
no sé si es general, pero que yo lo he visto mucho, es gente que dice, sí, todo buenísimo, muy, muy bueno el respeto y la tradición, todo eso, pero el deber ser es muy pesado. Uy, Es sí. muy pesado y la gente que no logra lo que se esperaba de ellos se siente muy mal. Epidemia de suicidios y un Sí, montón de cosas terribles. sí. ¿Cómo lo ves todo eso en Japón? Para mí ese es un aspecto súper, súper interesante para pensar, ¿no? La idealización de la cultura japonesa, porque mucha gente que se acerca a mí o que viene entusiasmada, quizás solo tiene la parte buena de Japón, ¿no? Y Claro. todo esto que vos nombrás es real. Y me ha pasado, ¿no? Como en el último tiempo, me pasó con 2 libros, ¿no? Uno es una colección de ensayos de Banana Yoshimoto, que es una de mis escritoras japonesas preferidas. Ya está viva todavía, de tener 60 y pico de años. Bueno, tiene una colección de ensayos preciosa que se llama Un viaje llamado vida. Y al final de ese libro escribe una especie de epílogo hablándole a la gente joven, dice, este es un mensaje para la gente joven y lo que quiero transmitirles de alguna forma es que traten de generar recuerdos, lindos recuerdos, ¿no? Como que la vida es un poco eso, finalmente. Y otro libro que salió hace muy poquito, que se llama Dorayaki. Dorayaki es un dulce japonés muy típico, son como una especie de panquequitos muy acolchonados que están rellenos con poroto aduki, dulce. Y ese libro dio lugar a una película que se filmó en realidad en el 2015, es decir, la traducción de Dorayaki al castellano es posterior al lanzamiento de la película. Es una película de Naomi Kawase, que acá se tradujo como Una pastelería en Tokio. Y el título original es An. Y An es este relleno que tiene este dulce dorayaki. Entonces el nombre original de la película y el nombre del libro están emparentados, ¿no? Y el autor se llama Durian Sukegawa y al final también es una ficción, ¿no? Construida alrededor de un relato muy, muy simple, pero es un vendedor de estos dorayaki que tiene un pequeño puesto en Tokio. Y se le aparece una viejita, ¿no? Que dice, bueno, vi un cartel acá que dice que están tomando gente y a mí me gustaría aplicar al puesto. Y este señor la mira con desconfianza, diciendo, pero es una señora muy grande. Bueno, de manera muy amable le dice que paga muy poco y que entonces es mejor, que le parece un abuso. Bueno, y ella le lleva esta pasta An para probar. Y él la prueba y dice que es la mejor que probó en la vida. Bueno, le da una oportunidad, empiezan a trabajar juntos. Y la historia gira alrededor de ese vínculo que se da, las historias personales de cada uno. Bueno, hay un tercer personaje que aparece después, no quiero ahondar mucho en eso. Pero bueno, la película también tiene un fuerte mensaje vinculado a qué pasa con el prejuicio y demás, y al final también el autor escribe un epílogo contando que él durante mucho tiempo trabajó en un programa de radio nocturno y que en general llamaba a gente joven, no para hablar de sus problemas, de sus cuestiones, y que la mayoría estaba muy preocupada por este deber ser que vos mencionabas recién, ¿no? Con ser útil a la sociedad. Esa era la gran preocupación que tenían, ¿no? Y es algo que yo veo mucho en la cultura japonesa, como esta sensación de trabajo excesivo, ¿no? O de cumplir con deseos familiares. Bueno, recién cuando yo te contaba esto de generaciones y generaciones de maestros o de artesanos o de... eso sucede muchísimo allá en Japón y a veces no tenés la oportunidad de elegir si vos realmente querés seguir mucha con carga, eso. porque vos vas a romper la racha de 500 años haciendo Exacto. esto y no sé cuántas generaciones. Sí. Y esa es otra gran diferencia cultural y quizás tendría que haber arrancado con eso al principio, pero que tiene que ver con el deseo para mí, ¿no? Y el poder elegir. Yo creo que a pesar de todas las catástrofes económicas que podemos tener y la imprevisibilidad y demás, en nuestro país tenemos una gran suerte, que es que en muchos, digo, no en todos, ¿no? Pero en muchos casos de verdad podemos elegir qué queremos hacer con nuestras vidas, ¿no?
Y eso ya es una libertad enorme. Claro. Y a veces la subestimamos. Claro, lo contrastás con lo que sucede ahí. Sí, y en el libro también lo menciono, ¿no? Como esto del deseo, qué pasa con el deseo. Y en algún punto yo también tuve que tomar la decisión en algún momento de, bueno, yo voy a seguir con esta tradición porque viene heredada o porque la estoy eligiendo. Claro. Y mi abuela en ese sentido fue más argentina que japonesa. Ajá. Y dejó, ¿no?, como un espacio en el que yo pudiera explorar, hacer mi devaneo, ¿no? Bueno. No lo sentiste como un deber ser, sentí que fue una elección tuya. Yo sentí que pude elegirlo. ¿Sí? Qué bueno. Y si hubiera bajado como una obligación, me hubiera costado muchísimo tomar la posta porque hubiera venido con otra carga y con otra responsabilidad y con otra... No sé cómo decirlo, sí, con otra responsabilidad, ¿no? Que no significa que ahora me lo tome más a la ligera, ni mucho menos. Simplemente que es muy diferente cuando alguien te obliga a hacer algo que cuando vos podés elegir. Entonces ahí sí veo, y bueno, me llamó la atención, ¿no? Esta correspondencia entre epílogos en donde están dirigidos a la juventud, es la juventud la que habla y a la que se está interpelando de este lugar, ¿no? Desde la utilidad o desde el poder ser, ¿no? La posibilidad de ser como realmente uno quiere. Claro, claro. Qué importante, ¿no? El entender cómo el rol del deseo en distintas culturas, ¿no? Y cómo eso atraviesa todo esto. La historia que contaste del An, de esta mujer y el puestero, si no me equivoco, la leí en tu newsletter. Sí, sí. Que es un Japón propio, se llama, ¿no? Es un Japón propio. Sí. Contame qué haces en eso, qué es ese newsletter. Bueno, es una newsletter que surgió a fines de la pandemia también. Fue un momento en donde me sentí que quería compartir muchas cosas, ¿no? Y a mí que me gusta mucho escribir, una newsletter me parecía un registro ideal, ¿no? Porque es como entablar un vínculo también con alguien, es hablarle a otra persona que está ahí del otro lado. Es como mandar una carta para mí. Algo así. Y a mí me encanta escribir cartas, me encanta como la cultura epistolar. Y entonces empecé a hacer una entrega mensual, temática, ¿no? Siempre vinculada a algún tema japonés, pero no necesariamente, para mí también hay algo muy de curaduría o estético, ¿no? En donde hago un recorte de cosas que siento que pueden estar entrelazadas, ¿no? Canciones, imágenes, películas, libros. Es decir, es una serie de citas y de buscar referencias donde no necesariamente la cultura japonesa es central, sino que es como un punto de partida hacia otras cosas. ¿No? Entonces aparecen, no sé, me acuerdo una hora en donde aparecen imágenes de un artista inglés que se llama David Shrigley. La cultura inglesa también está muy ligada al té, pero desde otros lugares, ¿no? Y muchos de estos artistas que a mí me gustan, que no son japoneses, en algún momento hicieron alguna muestra en Japón o tienen alguna anécdota vinculada a Japón o les encanta Japón. Entonces siempre encuentro como un punto de contacto, pero me interesa eso, no quiero que sea algo netamente japonés. Y en realidad nunca va a serlo, porque hablábamos de la multiculturalidad, del ser Nikkei y todo eso, y yo veo mi mirada de Japón atravesada por todo eso. Entonces, yo empecé a dar una serie de talleres y también hice un ciclo de entrevistas que se llamaban Un Japón Propio, en donde la idea era justamente que hay mucha gente, ¿no? Que le encanta Japón y que tiene una fascinación por Japón. Y creo que cada uno va encontrando, ¿no? Como qué cosas le interesan de ese Japón, que en realidad es enorme, ¿no? Y que en general también muchas veces está asociado a lugares comunes, ¿no? Como el manga, el anime, ciertas series o ciertos personajes. Y para mí es mucho más amplio que todo eso. Y me gusta mucho el cruce también que se da. Entonces... Vale, si suponete que viene un cataclismo. Esta es la más difícil de todas las preguntas. Un cataclismo horrible, algo que ojalá no suceda, pero supongamos que sucede y de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad y a vos te dan la oportunidad o quizás te piden el favor de que escribas un parrafito muy cortito, pocas palabras, que capturen algo que creas que es importante de esa sabiduría que estamos por perder en el cataclismo para preservarla para las próximas generaciones. ¿Qué escribirías?
Bueno, voy a decir algo muy, muy simple. La consigna, ¿no?, de esta pregunta me hace acordar muchísimo a una película que se llama Yesterday, no sé si la viste. Es una película que está referida a los Beatles, ¿no? Por eso sí, el título de la sí. canción. Que en la primera escena desaparecen no existieron, pero una persona los recuerda. Exacto. Bueno, cuando escuchaba esta pregunta formulada a lo largo de episodios que escuché de Aprender de Grandes, se me venía siempre esta película, ¿no? Y porque tiene, sí, un planteo bastante similar, y entonces esta persona, ¿no?, que la película está dirigida por Danny Boyle, que es el mismo director de Trainspotting. A mí me llama mucho la atención, ¿no?, como la importancia de la música para este personaje, pero además, bueno, son los Beatles, ¿no?, que para mí es como lo más increíble que pueda haber. Entonces, yo decía, qué curioso, porque no recordaba el nombre de la película, y cuando la googleé dije, claro, se llama Yesterday, y digo, claro, para Danny Boyle, si vos le hicieras esta pregunta, la canción que sobreviviría sería Yesterday. Para mí es All You Need Is Love, como todo lo que necesitas es amor. Y es para mí la frase que yo transmitiría así intergalácticamente o en la supervivencia de la Tierra o lo que sea, porque me parece que ya solo escuchar la frase ya me remite a la canción y me remite a esa, no sé, memoria colectiva que pueden ser los Beatles. Me parece que no es solo la frase trillada, ¿no?, de ese título, de esa canción. Y yo creo mucho en eso, como que al final de cuentas es lo que importa, ¿no? No es mi canción preferida de los Beatles para nada, me gustan muchas otras, pero sí de esa canción en particular me gusta que al final aparece como una especie de coro, ¿no?, de She Loves You, al final como en fade out, y eso me gusta mucho, es como ese juego que hacían ellos con las canciones, bueno, y en realidad esa sería la frase que querría transmitir. Me parece trillada, sí, pero me parece que condensa lo mínimo indispensable. Así que podría ser eso. Male, si alguien te despertara a las 3 de la mañana, ojalá no suceda, pero si sucede, te despierta y te sacude y dice, Male, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta cortita y rápida? Bueno, yo diría que hago ceremonia de té, ¿no? Esa sería la respuesta cortita y rápida. Después tendría que reponer un montón de cosas, ¿no? Pero si me despiertan a esa hora, yo diría eso. Que bueno, la respuesta larga es enseñarlo, es transmitirlo, es difundir esa cultura. Que hablamos al principio de puentes, ¿no? Y para mí es un puente cultural de Japón y hacia Japón. Trato de que sea un ida y vuelta siempre, ¿no? Por eso digo, me interesa la cultura japonesa atravesada por quienes somos y teniendo muy presente que soy argentina Nikkei, que yo no soy japonesa, pero me parece que eso sería lo que diría. Dado que leíste mucho, ya mencionaste unos cuantos autores y libros, ¿cuáles son, si tuvieras que elegir uno o dos textos que te impactaron más profundamente, que hicieron que hoy seas quien sos? ¿Cuál elegirías? Bueno, me gusta muchísimo un ensayo de Junichiro Tanizaki que se llama El elogio de la sombra, que para la gente que le interesa la cultura japonesa, para mí es un libro de cabecera, ¿no? Es un libro muy, aparte de una edición que circula acá, muy chiquitita, como casi que te entra en la palma de las manos, es muy simpática. Pero es un tratado de estética japonesa, solo que está narrado de una forma muy amena, y donde va haciendo un recorrido por distintos, de hecho empieza hablando de los baños, ¿no? Y es muy curioso porque hay una correspondencia muy fuerte para mí entre ese ensayo y esta película que mencioné antes de Wim Wenders, que es Perfect Days, que también tiene que ver con baños públicos y demás. Pero bueno, es toda la peripecia que él hace, ¿no?, para construir una casa a la manera tradicional japonesa y todos los problemas que se va encontrando. El ensayo se publicó en 1933. Entonces es un contraste también con la modernidad en un punto, ¿no? Con cierta modernidad. O con ciertas tecnologías, ¿no?, como la luz eléctrica, por ejemplo. Claro. Lo que él, y la tesis del libro es justamente que la cultura japonesa tiende más a lo opaco, a lo que está oculto, ¿no?, al misterio de la oscuridad.
y la cultura occidental está más ligada al brillo, ¿no? A lustrar las cosas, a que se vea todo, ¿no? Que todo sea evidente. Y también, en el fondo, que es una cultura muy ligada a la vista, ¿no? Entonces, lo que te va mostrando todo el ensayo en una progresión increíble es todas las texturas, los aromas, estímulos sensoriales que puede tener la cultura japonesa y por qué, entonces, para determinadas cosas es mejor, por ejemplo, la sopa miso, ¿no? Esta sopa que no es una sopa uniforme porque hay que mezclarlo un poquito, siempre parece como que se está desintegrando, ¿no? Pero entonces él dice, bueno, es mejor para ese tipo de sopa no un recipiente de cerámica, sino de laca, ¿no? Y la laca justamente es un material que originalmente es madera laqueada, ¿no? Es decir, tiene capas de laca y tiene un brillo opaco, es como muy particular la materialidad de la laca, pero ese es el recipiente idóneo para servir ese tipo de sopa, por ejemplo, ¿no? Y esas especificidades a mí me encantan porque son totalmente, van en correspondencia absoluta con la ceremonia de té, en donde todo el tiempo estamos buscando lo ideal para cada cuestión, pero también porque me hizo observar las cosas de un modo que jamás se me hubiera ocurrido y en donde entiendo como lo que para alguien podría ser una obsesión, ¿no? Para los japoneses es algo estéticamente natural y dado, quizás, lo digo así, dado en el sentido de que fueron encontrando el lugar para cada cosa, la manera para cada cosa, y lo respetan, ¿no? En un punto. Y tiene sentido. O sea, él lo que hace es explicártelo. ¿Por qué mejor? Se llama El elogio de la sombra. El elogio de la sombra. Y por supuesto es una comparación también constante con la cultura occidental. Claro. De hecho, para mí está escrito para occidentales. Es como una introducción, ¿no? A la estética, a la cultura japonesa, a la sensibilidad japonesa. Y por eso me parece un muy buen libro para entender, ¿no? Como a Japón. Está buenísimo. Y es un ensayo, que es un género que a mí me gusta mucho. Quiero que juguemos, si tenés ganas, una mano al juego de aprender de grandes. ¿Te animás? Dale. Te cuento cómo es. Es un juego de cartas en el que vamos a sacar los comodines y las instrucciones que no las vamos a usar. Cada naipe, cada carta tiene una pregunta, ¿sí? Entonces yo voy a mezclar y lo que voy a hacer... La idea es que las preguntas sean disparadores de conversación. Entonces yo mezclo y voy a elegir al azar 3 cartas para vos y 3 para mí. Y lo que te voy a pedir es que las leas. Puedes leerlas en voz alta si querés. Gracias. Ahí va. Y elijas una que te da ganas de responder. Yo elijo, agarro las mías al azar también. ¿Querés leer en voz alta qué te tocó? ¿Leo las 3 entonces? Dale, sí, lee las 3 y elegís una. ¿Cuál fue el viaje más memorable que hiciste? Bueno, ya es medio obvio. Ya leí de eso. ¿Qué lograste que no creías posible? Ajá, interesante. ¿Y con quiénes te sentís bien estando en silencio? Bien, anda pensando cuál querés responder. El mío dice, las que me tocaron a mí, es ¿en qué sentís que sos una persona creativa? ¿Qué te hace reír? ¿Y qué superpoder te gustaría tener? Bueno, ¿vos ya elegiste cuál querés responder? ¿Cuál querés responder? Voy con quiénes te sentís bien estando en silencio. Bueno, a mí me encanta estar en silencio. Y ahí también veo una diferencia cultural. Creo que acá es muy difícil, o a veces el silencio incomoda, ¿no? Pero bueno, para mí es un estado necesario por momentos, ¿no? Y una persona con la que me siento muy a gusto estando en silencio es con mi marido, con Javier, porque los dos, bueno, él también es escritor, es periodista. Yo siento que hay algo, ¿no? Como cierta predisposición a este tipo de tareas que son la escritura y la lectura que requieren silencio. Y podemos estar los dos en una misma habitación, trabajando, cada uno muy metido en su mundo. Él también es muy apasionado por todo lo que hace. Y
la pasamos bien, ¿no? Y después quizás compartimos, por supuesto, un almuerzo, una cena, otros momentos de charla y de mucha conversación, pero también me gusta mucho compartir espacios con él en donde estamos callados, ¿no? Bueno, las clases, la ceremonia de té, gran parte de la ceremonia de té transcurre también en silencio. Y entonces las clases que doy también tienen que ver mucho con la contemplación silenciosa, ¿no? Y me di cuenta también que aún estando en silencio con otras personas se puede aprender bastante de ellas, ¿no? En sus estados de ánimo, en su capacidad para poder estar tranquilas, ¿no? Como hay cierta inquietud que ya se nota en el cuerpo, ¿no? Cuando uno está en silencio. También hay, bueno, en la ceremonia de té, ¿no? Quiero decir, hay que estar como en un estado tranquilo y a veces no sucede eso, ¿no? En las personas, pero con los alumnos que toman clases también son personas con las que me gusta, ¿no? Compartir, bueno, es un poco parte de la práctica, pero quizás pasamos más ratos en silencio que hablando, ¿no? Si yo contara, ¿no? La cantidad de horas que pasamos juntos, después, por supuesto, dialogamos y a veces también conversamos de lo que sucede, ¿no? Cuando compartimos esos momentos en silencio. Y la verdad es que afloran muchísimas cosas. Yo creo que cuando estamos todo el tiempo hablando, no das lugar a la reflexión, ¿no? Y lo que te permite el silencio es justamente abstraerte de todo eso. Y ahí suceden muchísimas cosas. Adentro y afuera también, ¿no? Que las vas percibiendo. Está buenísimo. Pero, sí. A ver, ¿cuál elijo yo? Las mías eran, te recuerdo, ¿en qué sentís que sos una persona creativa? ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Y qué te hace reír? Voy a elegir la última, de qué me hace reír. Yo me río mucho. Tengo varios recuerdos de mi vida, de momentos en los que pensé que literalmente me moría de la risa. De esa risa que realmente no podés controlar. Muchas situaciones con Marce, con mi esposa y mis hijos. Cosas ridículas, cosas muy chiquititas, pero que sobre todo Lele, mi hijo menor, tiene muchas salidas que son muy graciosas. Y nos hace reír muchísimo a todos. Lele me hace reír muchísimo. Pero en general soy de reírme mucho. Me río mucho cuando la comedia stand-up me hace reír mucho también y puedo quedarme a la noche en las redes sociales mirando clips de stand-up y riéndome solo y que Marce me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque realmente me encanta reírme. Es algo muy lindo y hay muchas cosas que me hacen reír mucho. Pero sobre todo Lele, mi hijo, que tiene cada salida que es espectacular. Bueno, Male, gracias por este tiempo, por nuestra ceremonia. Sos de verdad un gran anfitrión y bueno, me alegra mucho. Es parte de lo que intento para mi hospitalidad, ¿no? Ahora que te gusta tanto la palabra y estás metida en eso, yo lo disfruto un montón. La verdad que este es mi momento de conexión y todo eso. Así que gracias por enseñarme tantas cosas. Bueno, gracias, Jerry.